Voz e imagen, de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Gracias, Hugo Aguirre, por darnos todo tipo de apoyo técnico. Desde luego a usted por sintonizar este programa. Soy Beatriz Gallardo, le agradezco. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro compañero Raúl Paz, que es también conductor en este programa, amigo nuestro. Gracias, Y bueno, le agradecemos que a pesar de ser unas vacaciones de verano, a donde no sabe uno qué hacer con respecto al clima, Sí. Producto del calentamiento global, es bastante preocupante porque vienen a incidir nuevamente, retornan enfermedades que estaban totalmente erradicadas. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias. En verdad que estamos en un momento tan difícil. Yo digo del calentamiento global. No hay intención de bajarle a todos aquellos contaminantes de la atmósfera. Y bueno, yo creo que tenemos este reto los ciudadanos, pero no hay quien oriente, no hay quien en definitiva nos diga por dónde. Se concretan a decir, bueno, con respecto a la basura hay que seleccionarla, pero uno va, lo selecciona, hay días exprofeso para tirar cada uno de los componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, pero después, ¿qué cree usted? Llegan los contenedores y los revuelven. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Decía por ahí un héroe de los capitalinos, o hasta mejor héroe de México entero, el señor Suárez. El Héctor Suárez. ¿No lo conoces, sí, Héctor no, Suárez? Claro. Sí, el comediante. Milusos. Sí. Milusos. Sí. Qué barbaridad. Yo creo que es un tipo extraordinariamente crítico, propositivo, y bueno, nos alienta, nos da muchísima risa cada uno de los personajes, pero es un tipo muy creativo, muy bien informado y sobre todo actualizado. Aunque yo creo que el poder público tiene sobre él una serie de medidas que lo tratan de aislar del pueblo en su conjunto, ¿no? Y como es el caso también de Héctor Suárez, que le cierran la posibilidad de entrar nuevamente en alguno de los canales abiertos y hasta privados, yo creo que también podemos decir de Carmen Aristegui, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, ojalá cambien las condiciones en este país de una verdadera libertad de expresión. Sí, pero mientras los medios estén controlados por gobiernos como el nuestro, como en Argentina, mientras los medios sean propiedad privada, difícilmente va a ocurrir algo en este sentido, salvo que haya una pugna entre el poder económico y el poder político. Entonces sí, el poder económico podría usar los medios de manera mañosa para socavar a un gobierno. Oye, pero estás diciendo algo que realmente podemos tocar el tema con respecto cuando se enojan, cuando hay contradicciones entre los medios de comunicación masiva, es decir, las televisoras, este poder fáctico y el gobierno, ¿verdad? Así ¿Tú es. crees que puede haber pleito? Desde luego que sí. ¿O es como un pleito entre una pareja, pleito entre un matrimonio? Mira, hace años Azcárraga Milmo señaló públicamente que él era
soldado del PRI. Muere Azcárraga Milmo, se hace del poder de la televisora su hijo, cambian las condiciones y en 2000 el apoyo se va a otro lado. ¿Sí? En el año 2000. 2006 lo mismo. Es decir, ¿qué busca el poder mediático, que es parte del poder económico? Las mejores condiciones para obtener la mayor ganancia. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido que ha habido un divorcio. Simplemente ha sido un pleito entre un matrimonio. Sí. Porque, bueno, alguien dijo hace muchos años... Nunca dije que un divorcio, fue un momento que se recupera en 2012. Así es una separación, buscando siempre las mejores condiciones. Así las es. ventajas, ¿no? Así es. Las ventajas que le otorga el poder. Así es. Y bueno, te referías inicialmente a la basura, pero hay basura de diverso tipo, no solo la orgánica y la inorgánica. Ah, no, por supuesto. ¿Sí? Y eso lo hemos visto también en los medios críticos, sobre todo a través de los que se difunden mediante la internet, de comunicadores comprometidos con las causas populares, donde te hablan de esto, porque también hay basura política. Por supuesto. Y en gran número. Y eso es calificarlo de una manera muy respetable, ¿no? Sí. Porque pudiéramos calificar de otra manera, al estilo gringo, pero yo creo que todo lleva a su consecuencia. Es decir, yo creo que las televisoras, desde mi punto de vista, han ido perdiendo el prestigio, han ido perdiendo tablas, han ido perdiendo capital. Por cierto, que me tocó ayer ver un anuncio interesante porque prendí la televisión y se mencionaba en varios spots que era importante porque a partir de los próximos días va a haber una nueva televisión, va a haber nuevos programas, nuevos contenidos y desde luego nuevos actores. Es decir, ¿irán a desaparecer las telenovelas? Para nada, sí es uno de los medios de control más eficientes que tiene las televisoras para enajenar a nuestra población. Desde luego que no, al contrario, desde hace algunos años ya no hay una producción nacional de las mismas, es decir que los escritores se sienten... Escritores hay, pero no se les toma en cuenta, se hacen refritos de telenovelas sudamericanas sobre todo. Es decir, se van y actores adaptando, extranjeros. Nacionales y extranjeros, se van adaptando a las nuevas condiciones. Pero no, la televisión privada como la conocemos sigue existiendo, abierta. Pero también no es de desconocer que las empresas privadas de televisión abierta también tienen intereses en la televisión privada, que se contrata mensualmente, que se paga mensualmente mediante suscripciones. Es decir, no, la televisión ahí está y cumple un papel mediático muy importante en favor de los intereses del gran capital y de los gobiernos en turno. En algunos lugares, como en Argentina, hubo una ley de medios muy interesante hace no mucho tiempo, impulsada por Cristina Fernández, creando una nueva televisión, y recientemente Macri la echó abajo, Mauricio Macri, el derechista Se ha presidente. aprovechado que de una manera express, ¿verdad? Y además está acabando con los avances. Canceló los convenios con Telesur, por ejemplo, entre otros aspectos. En el caso de nuestro país, bueno, pues tenemos la penetración de varias televisoras por cable o vía satelital, y aquí las tenemos, y no transmiten nada fuera de lo común, excepto algunos canales que pasan programas culturales, programas medio históricos, pero lo que la generalidad de la población ve son las películas o series estadounidenses de todo tipo, entre otras cosas. Pero los noticieros, difícilmente los de otros, los producidos en otros países como el CNN,
Sí, aquí consumimos lo que produce Televisa, TV Azteca, Canal 28 y muy pocos lo que produce Canal 11, entre otras cosas. Es decir, ¿qué tenemos de nuevo, de novedoso? ¿Qué vemos en el ambiente que padecemos? Un linchamiento a quienes no son de los favoritos de las propias televisoras ni del gobierno. Persistente. Sean organizaciones políticas, el linchamiento contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es persistente, constante. Contra algunas figuras políticas que caigan de la gracia de las propias televisoras y del gobierno, lo mismo. Es decir, los medios construyen, pero los medios también destruyen, por otro lado. Es decir, hay una, no podríamos decir que es un fenómeno, es una realidad lo que estamos viviendo, condiciones cada vez más difíciles y donde efectivamente medios alternativos que han venido siendo limitados como la televisión comunitaria, los medios comunitarios y espacios como este, a través de internet, buscamos influir con nuestra opinión entre la población. Es muy difícil, porque por ejemplo la hora en que transmitimos nosotros es la hora en que buena parte de la población está laborando y bueno, pues tenemos un público cautivo y quizás nos ven desde otros lugares del mundo. Ese es el beneficio que tenemos en una televisora vía internet, pero qué difícil es. Y nosotros no aspiramos a, a que nuestro auditorio crea a pie juntillas lo que le decimos, sino que analice lo que escucha en los medios tradicionales y lo que mencionamos aquí, el análisis que hacemos, y que de ahí forme su propio criterio. Eso es parte de lo que aspiramos. ¿Pretendemos influir? Desde luego que sí. ¿Creemos que tenemos las condiciones para hacerlo desde este medio? Desde luego que sí. Pero es muy difícil. Sin embargo, persistimos en el esfuerzo. Para nosotros es muy importante mantener vivos espacios como este, que tenemos gracias al respaldo del licenciado Roberto Villaseñor, el Consejo Nacional de Organizaciones, pero qué difícil es mantenerlos. Y sin embargo, aquí estamos, dando a conocer nuestros puntos de vista políticos sobre la situación económica, ya con este nuevo incremento a la electricidad, al consumo eléctrico, que desde luego impacta todo lo que tenga que ver con la economía. La gasolina, el Así gas, el diésel. ¿Qué nos muestra estos incrementos en los precios? Bueno, es que nos dicen, ha caído el precio internacional del petróleo, pero es que eso nosotros lo habíamos previsto desde hace tiempo, que las condiciones de la economía mundial hacían prever que iba a haber contingencias importantes. Aquí lo hemos repetido insistentemente, pero bueno, se trató de engañar al pueblo con una reforma energética de que no iba a haber incrementos, sino que al contrario, al abrirse a la competencia iba a haber hasta decrementos, que la competencia iba a permitir que los precios disminuyeran. Bueno, eso se nos decía con otras palabras. ¿Y qué ha ocurrido? Ya ayer entró en vigor el nuevo incremento al precio de las gasolinas, segundo en el año. Te pregunto algo. ¿Cuál competencia? En eso están. ¿Desde hace cuánto tiempo? En eso están, pero el que haya competencia no te garantiza que bajen los precios. ¿Qué significado tiene que a partir de ayer empezaron en los medios de radiodifusión, no sé, televidentes, spots a favor de Pemex? Dice uno, ¿what? ¿Qué pasa? No los he escuchado, habría que verlo, habría que escucharlo y observarlo. No lo sé. Lo único cierto es que a partir de ayer se incrementó el precio de las gasolinas y el diésel, y ya está la amenaza sobre la electricidad, y ya veremos qué más viene, porque el incremento en estos en combustibles y electricidad desde luego supone un incremento en los precios de los artículos de primera necesidad. De todo aquello que consumimos nosotros. Absolutamente de todo. Sí, pero principalmente en lo que nos afecta más a nosotros, los artículos de primera necesidad. Bueno, yo creo que pudiéramos decir que el patrón de consumo es indistinto, porque no consume las clases más desprotegidas
lo mismo que las clases medias o medias altas y bueno, desde luego la oligarquía y sectores de la población de muy altos ingresos. Es decir, esto es muy discriminatorio. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que tendríamos que volver a hacer un análisis de cuál es el porcentaje de las clases en el ámbito nacional, ¿verdad? Pero yo creo que esa versión de que ha desaparecido la clase media, pues como que no, No, para ¿verdad? nada. Para nada. Pero si una clase media totalmente desprotegida, que está sufriendo de las contingencias con respecto a la falta de empleo, al subempleo, es decir, en cuanto a cómo se avienen a ingresos, ¿no? Y sobre todo por su nivel de vida, es más problemático. Sí, los estratos sociales son afectados, los diferentes estratos sociales son afectados de manera diferente, valga la palabra, por los impactos en los precios. No afecta lo mismo a las 300 familias más adineradas del país o a las 1000 familias más poderosas económicamente hablando que a las clases populares. Desde luego que no, ni siquiera a la clase media alta ni a la clase media baja, porque son dos segmentos, les afecta de la misma manera. Es decir, quienes son o somos muy afectados somos las clases populares, quienes integramos las clases populares. Porque ya veremos. No eres populista, ¿verdad? No, desde luego que no. O no, sí, seguramente sí lo soy. Yo creo que habría Habría que definir qué es lo que es el populismo. Y cómo se ha tratado de una manera muy peyorativa, Así es. descalificadora, ¿verdad? Se lo dijo Obama al inquilino de los Pinos no hace mucho en Canadá, es que yo soy populista, mis acciones son en favor de las clases populares. Ah, caray, bueno, también habría que discutirlo, ¿no? Pero bueno, porque también hay populismo de izquierda y de derecha. Y bueno, ya me salió un poquito del pero tema. es parte, hay una Del tema, línea eso de conducción. le podemos entrar en su momento. Que a propósito, mis compañeros traen una discusión muy interesante al respecto. E incluso ahorita se viene tratando de manejar que el candidato republicano en Estados Unidos, Donald Trump, es populista de derecha y Andrés Manuel es populista de izquierda. Incluso hasta hicieron un rostro con parte de cada uno de ellos como si fueran lo mismo. No, desde luego que no son lo mismo. Ni siquiera el populismo de uno se parece al populismo de otro. No, absolutamente. No, hay grandes diferencias. La que no es populista ni trabaja para los grandes sectores desprotegidos de la población, pues es la Hillary. Sí, pues, pero en el caso de nuestro país podemos estar o no de acuerdo con la línea política, con la línea de acción que viene sosteniendo Andrés Manuel López Obrador e impulsando. Insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero es la única oposición real que tiene en estos momentos el gobierno en turno. Ni siquiera el Partido Accionar, ni siquiera el Partido de la Revolución Democrática, los cuales integraron inicialmente el Pacto por México, que nos recetó esas reformas estructurales, a las que luego los acompañó el Partido Verde, ¿sí? Como convidado de piedra, como peón de estribo. Es decir, insisto, podemos o no estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero ahí está el señor, ahí está trabajando. Y no es casual también que con el trabajo que viene desarrollando desde hace años en la capital del país, haya conseguido la mayoría de los diputados constituyentes, que lo van a mayoritear en las votaciones ahora que empiecen los trabajos del 15 y 16 de septiembre. Bueno, va a ser otra cosa, pero bueno, como vamos a ver de qué manera se da. Lo de la constituyente es a toro pasado, ¿no? Pues habría
que verlo, Se porque olvidó. aparentemente, porque están trabajando. Está trabajando el grupo de notables en la elaboración de la misma, ¿Y los elegidos? esperando su turno para tomar posesión y empezar a trabajar. Y levantar el dedo. Seguramente así lo concibieron. Así está concebido, porque bueno, ¿cuántos diputados realmente elegidos hay? ¿60? Y de esos 60, ¿cuántos pertenecen al PRI? ¿Cuántos al PRD? ¿Cuántos al PAN? ¿Cuántos a los otros? No sé, habría que revisar muy bien a fondo. No me he dado a la tarea, conozco cómo va el proceso. Yo no creo que algunos de los que integran el grupo de los magníficos, es decir, de los eruditos que están elaborando la Constitución capitalina, estén metidos en ello, porque además no tienen tiempo. ¿Sí? Hablo del rector de la UNAM, hablo del director general del Politécnico, entre otros, que tienen una tarea que cumplir en materia educativa que difícilmente les da tiempo para atender un trabajo de esta naturaleza, que probablemente manden alguno de sus colaboradores, eso no lo dudo, pero lo cierto es que quien está al frente de los trabajos es el licenciado, doctor, ¿verdad? Porfirio Muñoz Ledo, un especialista en Constitución. Habría que ver qué sale de los trabajos que están realizando. Ya más o menos he especulado algunas cosas. Y démonos cuenta cómo brincamos del populismo a lo que tiene que ver con la Constitución capitalina, que se tiene que promulgar el año próximo, casi coincidiendo con el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todavía vigente a pesar de los más de 400 parches que se le han hecho en estos trayectoria de 100 O años. sea, ha dejado de ser la Constitución que tenía en su esencia un avance muy importante en el mundo. Alto contenido social. Pues sí, así es. Y sin embargo todavía no le han cercenado esos artículos, como el 39, que establecen que todo poder público dimana del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar su forma de Sí, yo gobierno. creo que lo han dejado ahí precisamente para que quede como muestra, ¿verdad? Pero la realidad Pero es ahí está. otra. Sí, pero la realidad es Sí. otra. La realidad es otra y lo vemos efectivamente en un momento tan difícil en donde existe la falta de credibilidad de todos los habitantes de cada uno de los estados en torno a que ha dejado de ser esa constitución original que enarbolaba derechos sustanciales para el país, para la nación mexicana. Entonces, bueno, es una verdadera lástima que haya sido producto de las distintas etapas a donde fueron avanzando algunas promociones hechas desde el exterior y que tienen así en un puño a los gobiernos en el mundo, ¿verdad? E influidos para los cambios necesarios que vienen a beneficiar el control de los Estados Unidos. Sí, claro, pero en el caso de nuestra Constitución, aunque no los pongamos en práctica, ahí están todavía algunos derechos que ojalá retomáramos como pueblo de manera organizada, planificada y consciente. Dime uno de ellos, el 39. ¿El 39? El 39, ni más ni menos, decía el compañero Rafael Aguilar Talamantes, es el derecho a la insurrección. Y creo que las condiciones políticas, económicas, militares, de control, pues no permiten esa vía porque creo que no es la adecuada, ¿no? Sí, pero nosotros cuando hablamos de ello no hablamos de una revolución armada. Nosotros hablamos de un proceso pacífico. ¿Encabezado por quién y por cuántos?
Eso es cuestión de, insisto, desafortunadamente estamos desorganizados. Y si no hay una organización, difícilmente se puede avanzar. Pero ahí está. Dime cuál, Morena. Ahí está, no sé, no existe la organización. Pero ahí está el precepto constitucional. Como está el otro precepto en el que contiene el artículo 123, que el salario debe ser suficiente para mantener una familia dignamente. Ahí Pero está. eso es totalmente distante. Ahí están. Cuando vemos contradicciones tan terribles como que un funcionario X de bajo nivel gana de 30, 60 mil pesos Sí, mensuales. pero ahí están. No los hacemos valer porque estamos desorganizados. Ese es el Y grave no solamente problema. desorganizados, ¿verdad? Y no los hacemos valer desde hace muchos años, desde que se cercenó la lucha obrera en los años 50, 60, 70 incluso. No hacemos valer muchos de los preceptos todavía contenidos en la Constitución porque hemos sido avasallados por la partidocracia. A ver, estás diciendo algo muy interesante. Precisamente yo creo que habría que remitirnos a un comentario del secretario del Trabajo, a donde establecía este secretario del Trabajo, Navarrete Prida, de que en México en la actualidad no tenemos ni siquiera una sola huelga de trabajadores. Que no había ocurrido en este año. Yo lo puedo contradecir. ¿Y los anteriores? Yo lo puedo contradecir porque me tocó ver una huelga sobre viaducto y troncoso en una empresa que finalmente ya la cancelaron y hoy van a construir una unidad habitacional. Supongo, no sé qué vayan a construir, pero de que las banderas rojinegras estuvieron ahí, los trabajadores estuvieron apostados a la entrada principal y a la posterior, ahí estuvieron. Ha de haber sido una empresita a donde decidió el patrón, el empresario, cerrar su fábrica y vender porque le iba a dar mayor rendimiento, mayor utilidad. Como haya sido, pero tuvo las banderas rojinegras. Sí, ¿cuánto duró? ¿Habrán liquidado a los trabajadores? Yo creo que se te olvida algo muy interesante, en donde hasta la fecha tenemos huelgas por más de 6 años, mucho más, ¿verdad? Ahí está, contra la REA, tenemos huelgas de mineros, Cananea, Sombrerete, ¿verdad? Incluso en Michoacán, a donde hubo hasta muertos. Y esto lo puede constatar el sindicato de mineros, ¿no? Y lo han venido difundiendo en los medios que ha sido posible. Es decir, aquí viene el asunto, ni más ni menos, de la autoridad, de que no juega su papel de árbitro. Es decir, la ley se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Es decir, y así como eso, el 123 constitucional y la reglamentaria, vemos en otras materias, y se ha convertido el ejercicio de la política en una mera simulación. Porque nos prometen el individualismo, no nos prometen, nos promueven el individualismo. Así es. Porque si hoy un gremio, el que sea, es afectado y se manifiesta, lo linchan mediáticamente y nosotros hacemos eco de ese linchamiento y los criticamos burdamente sin saber de qué se trata. Sucedió con el SME, está sucediendo con la CENTE, está sucediendo con el sector salud, los trabajadores del sector salud. Ayer me correspondió, tuve la oportunidad de ver otra manifestación de los trabajadores del sector salud, médicos y enfermeras, manifestándose contra la privatización encubierta que se está haciendo vía subrogación de diversos servicios que prestaban las instituciones de salud. Pero en tanto no nos afecta, como personas, como trabajadores, no hacemos caso. No presentamos un frente común de defensa de un segmento importante de la clase trabajadora, porque no nos afecta. Es donde hablo de la desorganización. Y porque no creo que los trabajadores de la salud estén desorganizados, ni el SME está desorganizado. Lo que pasa es que es la aplicación de políticas que desde el exterior se imponen.
Bueno, vamos a observar las cosas con detenimiento. Las cúpulas sindicales de las grandes organizaciones están controladas. En el caso del sector salud, por ejemplo, vía el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, vía el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Pero hay segmentos importantes que han tenido la capacidad de observar el desarrollo de los acontecimientos y son los que están encabezando el proceso. ¿Qué pasó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿De qué manera ha venido creciendo la coordinadora en estos días? Pues gracias a que el sindicato estaba pasmado, plegado a las directrices gubernamentales. Y es hasta que la coordinadora logra abrir espacios y hacer crecer su movimiento de manera nacional en más de 20 estados, que perversamente gobierno y sindicatos se ponen de acuerdo para hacer creer que efectivamente ya se negoció todos los planteamientos que hacía la CENTE, lo cual no es cierto. Se atiende parte de los planteamientos, pero no se le da solución de fondo al problema. Pero hay una, pues como siempre han sido los políticos de extracción priista, han aplicado en la administración pública una lentitud, un desgaste, Claro. ¿verdad? Un desgaste en las organizaciones, inclusive cooptación de líderes para neutralizar las cosas. Claro. Entonces, bueno, es un método que ya es sabido de por sí, pero que cómo se le opone, ¿verdad? Cuando tienen también encima no solamente la lentitud de la administración pública, el desgaste para encontrar soluciones, sino también la cargada de los medios masivos de comunicación. Ese es el problema. Entonces, bueno, Ante la unidad del sector que controla el poder, está la desorganización de la clase trabajadora, porque bueno, finalmente decimos, pues es la defensa de mi empleo. Y en la defensa de mi empleo busco no involucrarme en otro problema. Ese es otro grave problema que tenemos ahí, que pues no es cuestionable también, es de sobrevivencia familiar o individual. habría que ver, ¿Sí? habría que ver. Porque bueno, todavía hay principios, todavía hay personajes, ¿verdad? El mismo ESME con sus dirigentes, ¿verdad? Que ha resistido los golpes bajos de todas las partes del entorno político nacional. Y a pesar de los problemas internos que trae también aparejados. Pues sí, y de una visión muy esquemática de lo que significa la organización popular. Entonces, bueno, yo creo que estos son temas que se tienen que ir abordando poco a poco, porque yo no sé si se resuelva con una nueva central de trabajadores en México o de qué manera se van a ir resolviendo, que forme parte del haber del pueblo de México. Esto es un serio problema del análisis y de establecer toda una cuestión de tipo programático, ideológico, claro, desde luego teórico, con respecto al qué hacer. Sí. Bueno, pues ya nuestro compañero Hugo Aguirre está aquí. Queremos agradecerle a él, particularmente a nuestro compañero Raúl Paz, que nos dé todo tipo de apoyo en la conducción. Sabemos que están de vacaciones muchos de nuestros ponentes, muchos de nuestros invitados, pero aún así resistiremos. No, sí, claro, por supuesto, porque normalmente procuramos estar informados de los principales sucesos del diario acontecer nacional e internacional, en lo económico, político y social, eso sí. Tenemos no un conocimiento de especialistas, pero sí, cuando menos lo básico. Únicamente un anuncio en el sentido de que el 14, 15 y 16 se va a realizar en Irapuato un tercer encuentro de las
UMAS. Lamentablemente una compañera que había sido nombrada para estar con nosotros no vino, pero bueno, estaremos pendientes. Claro. Gracias, Raúl. Al contrario, Gracias Betty, por tu gracias. participación. Y a Hugo Gracias también. a usted por haber sintonizado este programa, Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Beatriz Gallardo les agradece que nos hayan sintonizado. Pásela bien, cuídese y cuídese de estos cambios de temperatura, del chubasco, de la granizada, del calor y luego del frío. Sí. Gracias, pásela bien. Nos vemos el próximo jueves. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.